Esta semana pasada aprendimos que el lenguaje es importante. No es correcto llamar defraudador confeso a quien ha confesado un fraude. A Miguel Hernández nadie le hizo nada malo. Y a Aida Bell hay que restarle uno de los 7.291, así que todo bien con ella. Además, no hay que hacer chistes sobre la policía y estupefacientes. Y Mazón sigue un pelín despistado. Empezamos. Alberto González Amador, el novio que no vio que algunas facturillas declaradas no se habían pagado, ha decidido pedir amablemente ayuda a la ciudadanía para que entre todos le paguen el problemilla que tiene con la agencia tributaria, que para eso Hacienda somos todos. Ya sabéis, ciudadano particular cuando hay que cobrar, socialcomunista cuando toca pagar. Por eso, la pareja de Ayuso reclama 415.000 euros a cargos del gobierno, el PSOE y Más Madrid por supuestas difamaciones. Como no le llega para cubrir la cantidad a pagar, el pobre no ha tenido más remedio que reclamarle un esfuerzo extra también a distintos periodistas como Xavier Fortes, al que vemos totalmente arrepentido de su desliz lingüístico. El defraudador confeso, Alberto González Amador, me advierte de una querella por llamarle defraudador confeso. Evidentemente, por si había dudas, me reafirmo, insisto, por si había alguna duda, en la expresión utilizada. No encuentro, pues, otra forma más ajustada al diccionario que definir como defraudador confeso a alguien que confiesa ser un defraudador. Aquí veo dos problemas. Uno, que a todo el mundo le ha dado por llamarle defraudador confeso, solo por haber confesado un fraude. Y dos, que a veces el español es un idioma muy pobre en matices y no recoge la forma exacta con la que deberíamos llamar a este ejemplar ciudadano particular. Aquí un poquito de culpa sí que tiene Alberto, porque mucho amenazar con querellas, pero estaría bien que nos explique de una vez cómo debemos dirigirnos a él y ya está. No está poniendo mucho de su parte. A ver, Alberto, dinos cómo debemos llamarte y asunto solucionado. Es que no sabemos qué quieres exactamente. Explícanos cuáles son tus pronombres. A lo mejor se autopercibe como una persona inocente, despistada, y nosotros estamos ahí R que R. El lenguaje es importante. Por ejemplo, prestigiosos medios de comunicación como ABC o La Razón han tenido que aclarar que el ministro de Cultura, Urtasun, defiende un bulo y afirma que Miguel Hernández fue asenado, cuando realmente durmió de tuberculosis. A ver si solo porque los nacionales le encarcelaran bajo condiciones de hacinamiento extremo, falta de higiene, desnutrición y ausencia de atención médica adecuada, ya vamos a ponernos conspiranoicos y a conectar hechos que no tuvieron nada que ver entre sí. Es que eso es como decir que Ana Frank fue víctima de los nazis solo porque los nazis la internaron en un campus de concentración, donde tenía que realizar trabajos forzados para los nazis, compartir barracones abarrotados de piojos y tifus, mientras los nazis no le daban más que un mendrugo de pan al día. Por favor, seamos serios. Lo de Miguel Hernández fue tuberculosis y lo de Ana Frank, pues un trastorno alimentario. Los progres claramente tienen un problema con el lenguaje, y como se saben en inferioridad, intentan acabar con él. Incluso han llegado a darle a Juanma Moreno en la conferencia de presidentes una carpeta de trabajo con folios en blanco dentro. Darle un folio en blanco a una persona es una falta de respeto, es condescendiente y humillante. Es como si dijeras, es que ¿para qué te voy a dar nada escrito si total no te vas a enterar? Es como si un partido confiara tan poco en la inteligencia de sus votantes que dijera, nuestro programa electoral va a ser enviarles un folio en blanco si total son idiotas. Sería una majadería. Los progres, por supuesto, han puesto excusas baratas, como que si subes el contraste de la foto y aumentas los tonos oscuros, se puede ver que el folio en blanco estaba girado y que al otro lado había un código QR que, a lo mejor, tal vez daba acceso a la red donde estaba colgada la información informática de la reunión. Como si esto fuera un argumento válido. Y de ser cierto, es peor todavía. ¿Cómo esperan que alguien que no tiene los conocimientos técnicos necesarios para girar un folio sepa leer un código QR? Que era una conferencia de presidentes, no de ingenieros informáticos de la NASA. Es que esto es tan mezquino, ¿qué digo? Mucho más ruin todavía que si, por ejemplo, un partido difundiera el bulo de que las ayudas a los afectados de la Dana se tienen que devolver solo por sacar rédito político a una costa de las personas necesitadas que opten por no pedirlas por culpa de esta noticia falsa. Algo así sería tan burdo que incluso un panfleto como La Razón tendría que desmentirlo. Para tener las facilidades máximas a interés cero, vuelvo a insistir, no confundan. No confundan, porque lo único que consiguen con eso es que la gente no pida las ayudas a las que tiene derecho. Y lo que tiene que hacer la ministra Morán es dejar de seguir representando a un gobierno inmoral, que en estos momentos, con las mal llamadas ayudas a través de préstamos ICO, le va a cobrar intereses a los valencianos afectados. Es inmoral que el gobierno de España cobre intereses. Y, por supuesto, es mentira. También otra información que hemos oído, que estemos cobrando intereses por los créditos. Es sencillamente mentira. No se cobran
créditos, intereses, perdón, por esos créditos. De la misma manera que el aval es gratuito también para los bancos, por tanto, el coste que se está trasladando a terceros es también, en este caso, gratuito. Y si la izquierda hace trampas con las letras, con los números no se queda atrás. Mucho echarle en cara a Idabel lo de los 7.291 yayos de las residencias y resulta que hay uno que no tendría que contar. Pues le voy a leer una carta. Buenos días, mi nombre es Raúl. Mi padre se llamaba Felipe y murió a los 91 años en una residencia de la Comunidad de Madrid en los primeros días de la pandemia. Y lo hizo perfectamente asistido y en paz. Escribo aquí para intentar hacer llegar a oídos de la presidenta o de quien corresponda que exijan a la portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid que descuente uno, mi padre, la próxima vez que dé cifras de los fallecidos de las residencias madrileñas. ¿Y por qué? Porque se me parte el alma cada vez que esta partida de mercenarios convierte la memoria de mi padre en un número, uno más entre tantos por motivos espurios y meramente electorales, buscando arañar un puñado de votos. No se puede ser más vil y miserable, porque no quiero que el recuerdo de un buen hombre y mejor padre, esposo y abuelo, justo y entrañable, sea mancillado por una secta carente de moral y de ética. Mi padre ya no se puede defender, pero yo pido su ayuda para defender su memoria. No tengo problema alguno para hacer pública mi identidad. Silencio. Nada más. Muchas gracias. Un saludo, Raúl. Formulario recibido a la atención al ciudadano que les dice que siguen siendo igual de humanos, igual de miserables y que el tiempo les va a condenar a ustedes y les va a dejar eternamente en la oposición por ser como son. ¡Feliz Navidad! Ahora ya sí. Evidentemente, una supuesta persona sí es representativa de las otras 7.290 que perdieron a sus familiares en las residencias, porque no se me ocurre nada más insensible que utilizar el dolor de las víctimas electoralmente. No como cuando varias asociaciones de víctimas de terrorismo pidieron que dejen de usar el lema "que te vote chapote", que en ese caso no son representativas de nadie, y ahí sí que prevalece la libertad de opinión de Idabel. Bueno, a mí el lema de "que te vote chapote" pues me gusta y creo que además sintetiza muy bien lo que está pasando en España. A pesar de que no le gusten las víctimas. Mi máxima consideración y respeto. Ahora, no todo el mundo pensamos lo mismo de todo. Hay víctimas que le gusta y otras que no. Y además víctimas también, en cierto modo, somos un poco todos. Hay unas víctimas directas del terrorismo, evidentemente, que son las primeras a las que siempre les tendremos que estar en estima, consideración y deuda. Pero en el momento en el que hay atentados, en el momento en el que hay terrorismo, también hay unas víctimas colaterales, que es el conjunto de los españoles y de nuestro Estado de Derecho. Ahora, toda mi consideración y respeto. A todas las víctimas solo faltaba. No todas opinan lo mismo, ¿no? Y habrá víctimas que sean empresarias y víctimas que sean homosexuales y habrá víctimas que les guste un partido de fútbol, unas serán creyentes, otras no. Pues es que luego ser víctima del terrorismo no te hace colectivo y ya pensar de una manera determinada. Porque en la vida no todo es blanco o negro, como los códigos QR escondidos en los folios. También hay matices. Por ejemplo, que como a Idabel te parezca que las deudas no se condonan, las deudas se pagan, es una tomadura de pelo, es totalmente compatible con que estés muy a favor de que Aval Madrid forzosamente tenga que perdonarle a tu padre una deuda de 544.000 euros. En este caso concreto, lo que sería una tomadura de pelo es que su familia sí tuviera que pagar algún tipo de deuda, en vez de monetizar las tragedias a golpe de mordidas como vienen haciendo. Que una cosa es una cosa y otra muy distinta es que los epsañoles de bien tengan las mismas obligaciones que el resto de chusma. Por supuesto, que sus padres pusieran sus bienes a nombre de Ida y de Tomasote no tuvo nada que ver con el alzamiento de bienes. Sería, pues, un despiste. Quien también anda despistadillo, pero solo últimamente, es Carlos Mazón, otro de los mejores presidentes autonómicos que jamás han existido. Esta semana se le iluminó la bombilla, seguramente en un momento inspiradísimo de sus sobremesas, que es cuando él se encuentra agustico de verdad, y pensó que, en verdad, estaría mazo bien pensado que existiera un plan nacional de inundaciones. Y tiene toda la razón, es muy buena idea. Tanto que está aprobada desde 2016, durante el gobierno de Rajoy. Carlos Mazón, ese genio de la estrategia, con esta inteligente jugada, ha conseguido callar muchas bocas que llevan tiempo acusándole desde el día de la Dana. Es mentira que tuviera un retraso de 8 horas. Realmente tiene un retraso de, por lo menos, 8 años. Y hablando de policías, sindicatos policiales cargan contra la Revuelta y Grison por sus chistes sobre la policía. Intentan ridiculizar una profesión tan digna como la Policía Nacional desde una cadena pública. Están francamente dolidos, porque ellos son muy francos, con estos chistes de Grison. Con toda la razón, hay consternación en la policía por los chistes de Grison, que no sé de dónde se saca que... O sea, quizir, hay más casos de consternación porque... Vamos, que a la gente le gusta mucho hacer chistecitos. O sea, lo que digo es que es una profesión muy digna y para nada se debería decir...
O sea, bueno, ya me entendéis, que es totalmente injusto y un cliché para nada justificado. Y esto es un poco lo que ha pasado esta semana. La próxima más, comparte, dale like y hazte socio en Patreon. ¡Besis! Es dejar de mentir. Inmoral. Es inmoral, inmoral. Tiene que decir la verdad. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Y es verdad o no es verdad que tiene gravísimas acusaciones, que no dice la verdad. Responder si es verdad o no. Tiene que responder inmoral y tiene que responder todo el mundo. Le está denunciando y le están diciendo que qué pasa con la investigación. Es muy grave lo que está pasando. Que dejen de mentir de una santa vez.